Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendemos Juntos. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Yo estoy muy contenta, muy feliz porque salió el solcito, va a estar lindo el día de hoy, así que bueno, feliz. Quería contarles que hoy tengo invitado, así que vamos a arrancar con él en unos minutos porque nos han llegado muchas consultas a raíz de los programas que ya venimos haciendo con él, así que vamos a responderlas una a una. Pero antes quería contarte cómo haces para seguirnos en nuestras redes sociales. A mí particularmente me encontrás como @guadaviela en Instagram, acá tenés mis redes sociales, y al programa en general lo encontrás en Facebook y en YouTube. En Facebook te pones me gusta en la página, ya sabes. En YouTube pones suscribirte y ya directamente te van a aparecer los programas solitos. Ahora, si hay alguno que vos quieras buscar, pones la pestaña donde dice videos acá en YouTube y bajás, vas a identificar rápidamente la cara de los profesionales que entrevistamos día a día y te puedes contactar con ellos directamente porque al final del programa siempre dejamos los datos de ellos. Ahora sí le hago la bienvenida a Ignacio Borelli, el doctor Ignacio Borelli, que él es abogado previsionalista y nos va a responder varias de las consultas que han quedado pendientes de programas pasados, que no sé si tenemos que estás del otro lado. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad que un gusto estar en tu programa. Bueno, hoy vamos a estar hablando, vamos a retomar un poquito sobre el juicio de reajuste, que por ahí mucha gente no sabía que se podía realizar, mucha gente pensó que directamente te hacías alguna nota, ANSES, y te modificaban la jubilación, que no estabas cobrando bien, pero bueno, se trata de efectivamente contratar a un abogado y realizar un juicio de reajuste, por eso es importante comprobar, corroborar si efectivamente te están pagando bien la jubilación, ¿no? Entonces arrancamos con este tema, doctor, y estaría bueno que le contemos a la gente qué tenemos qué nos van a pedir o qué tengo que llevar yo para este juicio de reajuste, ¿no? Sí, así, Guada, no es tan fácil, no es una nota, porque cada nota que uno presenta en ANSES es denegada. Claro. Y sí o sí hay que iniciar un juicio para reajustar el haber, ya sea jubilatorio o de pensión. El juicio de reajuste consiste principalmente en dos cosas. Por un lado, es la redeterminación del haber inicial. ¿Por qué? Porque el haber inicial se calcula en base, estamos hablando ahora para las jubilaciones, en base a las 120 últimas remuneraciones. Claro. ¿Y esto qué significa? Son los 10 últimos años de remuneraciones. El tema acá en Argentina es la alta inflación, devaluación y todos los problemas económicos que tenemos, que un peso en el año 1991 no es lo mismo que un peso hoy. Entonces, para considerar esos 10 últimos años de sueldos, es necesario actualizar esos sueldos al día que se adquiere el beneficio. Entonces, la redeterminación del haber inicial consiste en que el juez te va a fijar nuevos índices de actualización de los que puso ANSES al momento de hacerte la liquidación. De esa forma vamos a conseguir con ese promedio que uno tiene de los 120 últimas remuneraciones una jubilación mucho más alta a la que liquidó ANSES. Y el segundo paso es ver la movilidad que tiene ese haber jubilatorio, ese primer haber jubilatorio, porque una persona que se jubiló en el 2015 no puede estar cobrando lo mismo hoy por toda la inflación que hay en el país, la devaluación. Entonces es necesario sí o sí darle una movilidad a ese haber previsional. Esta movilidad está dada por ley desde el año 2008 y a través de los gobiernos fueron cambiando esta ley y muchas veces de estas leyes fueron perjudicando al jubilado en su haber y esto no le permite mantener el poder adquisitivo que tenían cuando trabajaban. Claro. De eso se trata el derecho que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, que dice que el Estado deberá otorgar jubilaciones y pensiones móviles. ¿Para qué? Para poder mantener ese poder adquisitivo, mantener esa calidad de vida que tenían cuando trabajaban. Doctor, ahora usted nos comentaba que bueno, es indispensable porque para jubilarse no es necesario tener un abogado sí o sí, ¿no? ¿Puedo realizar los trámites yo
Para jubilarse no es necesario tener un abogado, uno puede ir con toda la documentación, que generalmente son la certificación de servicio ANSES, y la hace, sí. Vos te podés jubilar solo, o sea, literalmente mis colegas, porque soy abogada también, me matan cuando digo esto, pero es una realidad. La gente se puede jubilar sola. Ahora, para realizar un juicio de reajuste, sí o sí necesitas un abogado. ¿Así es? Sí, es así porque primero... Bueno, puedes arrancar un juicio solo como vos. Claro, no, tramita en la justicia y sí o sí necesitas un patrocinio letrado de un abogado, por lo menos. Ahora, pienso, estamos hablando de jubilados que no tienen mucho capital, no son personas que vos decís, bueno, tiramos manteca al techo y justamente estamos haciendo un juicio de reajuste porque lo que estoy cobrando es muy poco y es menor de lo que realmente debería estar cobrando. ¿Qué pasa si este jubilado o esta jubilada no puede pagar un abogado? ¿Cómo hacemos en ese caso? Bien, bueno, nosotros los abogados previsionalistas no cobramos tanto las consultas, sí cobramos los cálculos que tenemos que hacer, pero casi al costo para que sea accesible a los jubilados. Claro. Pero muchas veces igualmente se le hace imposible a una persona carente de recursos, entonces yo por lo general les recomiendo que vayan a la Defensoría Oficial Federal. Esta defensoría queda en España 394, en el segundo piso, y pueden pedir hablar con el defensor para que los represente en el juicio de reajuste. Bueno, esta información es re importante tenerla en cuenta porque muchas veces las personas se dejan estar justamente por esto, porque no tengo plata, no puedo hacerlo, me voy a quedar cobrando esto. No, si es tu jubilación, si realmente te la ganaste, te la mereces, hacer el juicio de reajuste y fíjate que ni siquiera tenés que pagar sí o sí un abogado. Es información súper importante. Ahora, doctor, ¿cómo hace la gente que está del otro lado para calcular la jubilación? ¿Cómo se calcula una jubilación? ¿Cómo llegamos a este monto de jubilación? Hoy tenemos un bono también, ¿no? Hoy tenemos un bono de 70.000 pesos. Bueno, la jubilación se calcula en base al promedio actualizado de los 120 últimas remuneraciones. La jubilación se compone por tres componentes, que es la PBU, la prestación básica universal. Esta prestación básica universal hoy está en 149.000 pesos, alrededor de 149.000 pesos, que esa es igual para todos, ¿bien? Ya sea la gente que cobra jubilación por moratoria o la persona que hizo aportes toda su vida, ¿bien? Después tenemos una prestación compensatoria, que son los años aportados antes del 30 de junio de 1994, y esa prestación compensatoria se calcula, es la cantidad de años trabajados antes del 30 de junio de 94 por 1,5 por este promedio de los 120 últimas, actualizada de las 120 últimas remuneraciones. Después tenemos el tercer componente, que es la PAP, que es la prestación por permanencia, y esta prestación se calcula, al igual que la prestación compensatoria, se calcula la cantidad de años trabajados después del 1 de julio de 1994 por 1,5 por el promedio de los 120 últimas remuneraciones actualizadas. Esa suma da el total jubilatorio. Doctor, ahora, bueno, en este mes se cobró el aguinaldo, ¿no? ¿Se supone que los jubilados ya lo cobraron? Sí, ya se cobró este mes, sí. ¿Y cómo tienen que calcularlo ellos? Y bueno, en realidad suman estos tres componentes, PU, PC y PAP, lo dividen a la mitad y tienen que el monto del aguinaldo tiene que ser ese. Bueno, es importante que sepan que ya deberían, a esta altura del mes, ya deberían haber cobrado el aguinaldo, ¿no? ¿Qué pasa con las pensiones derivadas, por ejemplo? ¿Cómo se calcula una pensión derivada? Y una pensión derivada es el 70%, porque primero expliquemos qué es una pensión derivada. La pensión derivada es la que obtiene el viudo o viuda de un jubilado o un hijo discapacitado o un hijo menor de 18 años. La pensión derivada va a ser el 70% de lo que cobraba el jubilado cuando vivía. Bien. En cambio está la pensión directa, sí, que la pensión directa es la que obtiene ya sea la viuda, hijo incapacitado o menor de 18 años cuando el trabajador muere en actividad y todavía no está jubilado. Eso se determina a través del promedio actualizado de los últimos 60 meses. Acá ya no se habla de 120, sino de 60 meses,
promedio actualizado y es el 70% de ese promedio actualizado. Doctor, ¿cómo hacemos para encontrarlo a usted, para que nos ayude con todo este tema, por ahí para ver si necesito hacer un juicio de reajuste? ¿Cómo lo encontramos? ¿Número de WhatsApp, redes sociales, el estudio? Sí, me pueden encontrar en mi estudio que queda en Santiago del Estero 159 o al 387-441-0581 y como bueno les dije la vez pasada, también me encuentran en la MUNI en tu barrio con los abogados solidarios. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en estos programas y por la información útil que nos trajo. No, muchas gracias a vos, Guada, y espero que me sigas invitando. Usted pide, de repente aparece acá, ¿eh? Y muchísimas gracias a vos por estar ahí del otro lado. Yo soy Guada Viera, te espero mañana, ya sabes, como todos los días, en esta misma pantalla y en este mismo horario. Chao. Así tuyo lo que el fuego pida.